Empieza Ogmios. Y os pido que sentáis todos, que hay alguien que está todavía de pie. Gracias por el aplauso, pero tengo que decir que el aplauso tiene que ser no para mí, sino para los que han organizado esto, que ha sido FEVADIC, la Federación Valenciana de Divulgación Científica. Gracias también a la Ciudad de las Artes por alojarnos aquí, darnos facilidades, los técnicos, los medios, todo lo necesario para hacer este evento real. Darle las gracias a la Cátedra de Cultura de la Universidad de Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, al Instituto de Física Corpuscular, al S2 Grupo de Seguridad Informática, una empresa fantástica. Vamos, o sea, hay un montón de personas que han contribuido. Mensa, la Sociedad de Altas Capacidades, también tenemos a Escenio, una asociación de divulgación diferente. Y eso es lo que os vais a encontrar aquí. Porque venimos a hacer divulgación de una manera distinta. Vamos a hacer charlas, sí, pero charlas cortas, 15 minutos. Vamos a hacer monólogos, un montón de monólogos, 5 minutos cada uno. Algo rápido, dinámico. No vais a perder el tiempo porque tenemos que hacer un montón de actividades antes de que acabe el día. Después tendremos la ayuda de varias asociaciones de astronomía que harán 2 observaciones astronómicas fantásticas por la noche. Tendremos directos de YouTube que podréis hacer ahí fuera en los descansos. Una ilustración científica de 5 autores distintos que también merecen muchísimo la pena que veáis. Y una cosa que os voy a pedir a todos. Tuitead mucho. Si queréis que el año que viene Ogmios sea más grande todavía, dadnos impacto en redes. Poned #Ogmios, escribid lo que queráis, bueno, malo, aprenderemos de ello, pero escribid. Y participad en el concurso. El que más veces ponga #Ogmios con un contenido, que no vale ponerlo suelto por ponerlo, tendrá un premio que tenemos que agradecer a editoriales como Nextdoor Publisher, Investigación y Ciencia, tenemos que agradecérselo también a Pai2, tenemos que agradecérselo a de Nabla, las camisetas. Tenemos ahí un cóctel muy chulo de distintos elementos que yo creo que merece la pena muchísimo que luchéis por ellos. Y otra cosa muy importante, habrá un concurso en redes más allá de esto que será que contestéis las preguntas que lancemos sobre cada una de las charlas de nuestros ponentes. Lanzaos a ello, contestadlo con la mayor velocidad que podáis. El que más acierte se lleva el premio. Y dicho esto, que es todos los formalismos del mundo, y volviendo a felicitar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias por haber confiado en nosotros y por haber conseguido que toda esta gente se junte en sábado aquí para hablar de ciencia, pido un aplauso. ¡Rápido! Después de esta turra a velocidades supralumínicas, me presento. Soy Ignacio Crespo y espero que no os caiga demasiado mal porque me vais a tener que aguantar durante los 2 días. Presentaré a los ponentes y alguna cosilla más. Así que vamos a empezar. Nuestro primer ponente es David Ibáñez. David Ibáñez es presidente de la Asociación de Ciencia y Tecnología de Vétera, de FEVADIC precisamente, y lo que viene a contarnos es por qué a él le apasiona la ciencia, porque es la mejor forma de abrir un evento de este estilo, que transmita lo que sienta y que veáis si os veis reflejados, que reflexionéis, ¿la divulgación vale para algo realmente? Aparte de esto, David Ibáñez es también uno de los miembros que componen el equipo de locutores de A Ciencia Cierta, donde todas las semanas se habla de algún tema de ciencia en la radio. Y dicho esto, yo creo que lo único que podemos hacer es pedir un fortísimo aplauso para David Ibáñez. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que ser el primero en dar la charla tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas os podéis imaginar lo que significa ser el primero, ¿no?, que abre este evento y lo que es estar de cara al público. Las cosas buenas es que si mi charla al final es una castaña, ¿vale?, y no os gusta, después vais a tener aquí a algunos de los mejores divulgadores de nuestro país que os van a hacer seguramente olvidar mi charla. Entonces, vayamos al grano. Mi charla la he titulado ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? En principio, esto no sirve para aumentar nuestro ego. Es decir, somos investigadores, somos científicos y en este país ya nos han dado muchos palos. Es decir, nuestro ego ya está por los suelos. Entonces, todo esto no ha servido para, digamos, darnos el ego. Esto sirve un poco para explicaros por qué la divulgación científica es importante.
Pero antes de continuar, os tengo que contar una historia. Y lo que vamos a hacer es retroceder a 1945, concretamente al 16 de noviembre, que es el día en el cual se fundó oficialmente la UNESCO. Si os fijáis, hay un artículo muy bueno de un periodista, Michaud, que habla de William Carr, la paz, el frío y la UNESCO. ¿Vale? No la UNESCO, la UNESCO. Inicialmente, la UNESCO se concibió para que solamente tuviera las iniciales de educación y de cultura, pero en ningún momento se hablaba de la ciencia. Esa S de Science no existía en la UNESCO. ¿Cuándo alguien incorporó o por qué se incorporó esa S de ciencia en la UNESCO? Se incorporó porque 2 meses antes habían explotado 2 bombas atómicas. Se habían lanzado sobre Japón y eso había provocado una gran conmoción en la sociedad y los medios de comunicación presionaban mucho porque la visión que se tenía de la ciencia era completamente temor al avance científico. Es decir, la ciencia, ¿a dónde nos ha llevado? ¿A qué límites nos ha llevado? Hemos construido bombas atómicas que hemos lanzado sobre personas y han muerto miles de gente. Y ese temor hacia el avance científico es lo que hizo que esa S de ciencia esté hoy en día en la UNESCO. Y eso es algo muy profundo y sobre lo que hay que reflexionar, porque realmente lo primero que la sociedad tiene o, digamos, reacciona acerca de la ciencia es con temor, temor al avance científico. Y eso es una consecuencia de varios factores. Uno de ellos es que la ciencia no se entiende, no se comprende cómo funciona la ciencia. Incluso entre los propios científicos, el método científico, la manera de funcionar de la ciencia tampoco se llega a comprender muy bien. Es decir, hay un gran desconocimiento, hay una gran falta de cultura científica y eso provoca que haya temor al avance científico. Sin embargo, la ciencia realmente, si se entiende y si se comprende, se llega a la conclusión de que realmente no había ningún motivo científico para lanzar esas bombas. Fue precisamente el ser humano el que lo decidió. La ciencia nos puede decir hasta dónde llegar, pero es el ser humano el que decide qué hacer con esa ciencia. Además, esta falta de cultura científica, o de no entender la ciencia, o de no entender ese método científico, ha provocado una fractura muy grande en la sociedad. Ha provocado una fractura muy grande porque la educación y la cultura se han separado y la ciencia se ha quedado, digamos, completamente aislada, ¿vale? No forma parte de la cultura y la educación. De hecho, esa fractura que se ha producido es tan grande que aquí tenéis una cita de Hardy. Hardy fue un matemático y, entre otras cosas, fue el director de tesis de Ramanujan. Supongo que lo conoceréis por esta película del hombre que hablaba al infinito. O que pensaba en el infinito, ahora no lo sé, no la he visto porque la verdad es que no me acaba mucho esa película. Pero en este artículo, que es de Snow, que no es el Snow de Juego de Tronos, es un Snow que sí que sabía mucho, aparece una cita de Hardy que la vamos a leer. ¿Has notado cómo la palabra intelectual se usa hoy en día? Parece haber una nueva definición, la cual no incluye a Rutherford, Eddington o Dirac, o a mí. Parece más bien extraño, ¿no crees? Lo que está analizando en este artículo, y esta cita de Hardy, es muy ilustrativa porque precisamente nos dice que la ciencia se ha separado completamente de lo que se considera intelectual. Yo cuando leí esta cita me imaginé que Hardy era como cuando a Plutón le dijeron que ya no era un planeta del sistema solar. Perdón, pero me han cambiado el puntero. Me imaginé a Hardy como el pobre Plutón cuando lo expulsaron del sistema solar. Es decir, parece que el Sol es como la cultura, ¿no? Y los planetas son el arte, la pintura, la música y todo, por ejemplo, diseñadores, no sé, todo forma parte de la cultura, excepto la ciencia, que parece como el pobre Plutón, que además tiene el pobre un corazón, pues se le rompe y se va por ahí, pues esa es la ciencia, respecto de todo lo que consideramos cultura. Si seguimos profundizando un poquito en esto y vamos por la calle y decimos, a ver, un hombre culto, y le preguntamos a ese hombre culto, ¿qué es esta foto? Pues ese hombre culto
Nos podrá decir que es el David de Miguel Ángel, que es el símbolo del Renacimiento, nos podrá contar muchísimas cosas acerca de esta escultura tan emblemática. Sin embargo, si a ese mismo hombre culto le enseñamos esta foto, a lo mejor no nos puede decir absolutamente nada, ¿vale? Y esta foto que estáis viendo aquí es un átomo. Es un átomo en el cual lo que estáis viendo es un código de colores que indica la probabilidad a la cual podemos encontrar el electrón alrededor del núcleo. Entonces, yo os pregunto, ¿ese hombre culto que sabe decirnos tanto acerca de la estatua de Miguel Ángel, realmente se puede llamar culto si no sabe decirnos por lo menos lo básico? No os estoy hablando de la ecuación de Schrödinger o de que sepamos mecánica cuántica o de que sepamos cosas muy complicadas. Os estoy hablando de conocimientos muy básicos de ciencia que todos tenemos accesibles. Y no nos hace falta una licenciatura en física o una licenciatura en biotecnología. Son cosas que podemos incorporar de manera natural a nuestra cultura, ¿vale? Sin ningún tipo de esfuerzo. Y decirme si no es igual de importante saber qué es un átomo, que constituye nuestra materia, que forma gran parte del universo, como saber que esta es la estatua de Miguel Ángel y conocer su historia. Pero lo que os estoy contando es que la cultura, la ciencia, se ha separado de la cultura. Y parece una discusión un poco intelectual, un poco más del terreno filosófico, ¿no? O académico. ¿Realmente es importante que la sociedad tenga una cultura científica? Pues sí, es importantísimo. Es importantísimo porque cuando la ciencia se incorpora a la cultura popular, entonces empezamos a valorar lo que la ciencia hace en nuestra sociedad. De hecho, hoy en día han habido muchísimas revoluciones científicas que han hecho que la humanidad avance, que la humanidad genere conocimiento, y esas revoluciones se han reflejado en la sociedad y la han cambiado completamente. No es lo mismo la sociedad del siglo XXI que la sociedad del siglo XX, que si nos remontamos hacia atrás. Porque la ciencia ha ido evolucionando, ha ido generando conocimiento y todo ese conocimiento se ha podido aplicar. Aquí, precisamente hemos elegido Ohmios contando revoluciones porque entendemos que contar revoluciones es la mejor manera de que la gente empiece a ver qué es lo que la ciencia hace por la sociedad. Y creo que esa es la puerta para que se empiece a valorar, el trabajo científico, la ciencia y, cómo no, la divulgación científica, que ahora hablaremos de ella. Sin embargo, yo no me he podido resistir a poner un pequeño ejemplo de una revolución que parece bastante desconocida y que os voy a contar. Esto que veis aquí es lo que podríamos decir una aberración matemática, una aberración topológica. Se llama la cinta de Möbius. Es una superficie que, si la veis, solamente tiene una cara. Normalmente las superficies, imaginaros un balón, tienen una cara dentro y una cara fuera. Esta superficie es muy extraña porque es una superficie que solo tiene una cara. No sabemos si estamos fuera o estamos dentro de la superficie. Podemos recorrerla pintándola, por ejemplo, del mismo color. En una esfera necesitaríamos dos colores. Podríamos, por ejemplo, pintar de rojo la cara de fuera y de azul la cara de dentro. Sin embargo, aquí solamente necesitamos un color. Este objeto, esta aberración topológica, tiene una aplicación práctica muy impactante y es la siguiente. ¿Conocéis las correas de transmisión? Las correas de transmisión tienen dos ruedas y le tienes que pasar una cinta y eso va girando. Si yo cojo una cinta normal, solamente se desgasta por una cara y cuando se desgasta por esa cara la tengo que cambiar por una nueva. Sin embargo, esta cinta de aquí tan especial solamente tiene una superficie. Así que si la pongo en una correa de transmisión, voy a conseguir gastar el doble de cara. Así que esto es un ejemplo de cómo algo que se concibió en las matemáticas más abstractas ha tenido una aplicación brutal. Porque, de hecho, ha conseguido reducir el coste de esas correas de transmisión a la mitad y ha conseguido que podamos ahorrarnos muchísimo y que tengamos que gastar mucho menos material en todas estas correas de transmisión, ¿vale? Sin embargo, no nos engañemos, la ciencia es muy complicada. Es decir,
comprender este tipo de objetos o comprender la ciencia en general es bastante complicado y bastante difícil. Lo que quiero decir con esto es que no es casualidad que la ciencia se haya separado de la cultura, porque muchas veces comprender la ciencia es muy complicado, a no ser que alguien nos lo cuente, y nos lo cuente bien. Aquí es donde entra el concepto de divulgación científica. Necesitamos que la ciencia forme parte de la cultura, por lo que os estoy contando. Es importante que conozcamos lo que la ciencia hace por nosotros y muchísimas cosas más, y esa visión, ¿no?, que nos da la ciencia. Sin embargo, hace falta que alguien nos la cuente, porque si no somos especialistas y nos empiezan a hablar de cosas muy extrañas, lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar y decir, esto no me interesa, apartarlo y desentendernos completamente de la ciencia. Para eso, para que se cuente bien la ciencia, para que esa ciencia comience a formar parte de la cultura popular, necesitamos lo que se llama la divulgación científica. La divulgación científica se puede hablar muchísimo tiempo, podría estar mucho tiempo contándoos cosas acerca de qué es buena divulgación, qué es mala divulgación. Hay divulgación interdisciplinar, no solamente la divulgación al público general. A lo mejor un matemático para hablar con un biólogo o un biólogo para hablar con un químico necesitan también divulgación, porque cada uno, sí, son científicos, pero cada uno está en un área diferente. Y esa divulgación también es muy importante. Hay divulgación en función de la edad del público. No es lo mismo divulgar para alguien mayor que para alguien más joven, que para alguien más pequeño. También existe la buena y la mala divulgación. La divulgación, si damos esta definición que veis aquí, hacer accesible la ciencia a un público general, significa precisamente eso. Significa que tenemos que coger la complejidad de la ciencia y reducirla de manera que el público general, tenga o no tenga estudios, sea de un campo o sea de otro, pueda entender al menos lo que os comentaba antes. La divulgación científica no pide que sepáis resolver la ecuación de Schrödinger para comprender lo que es un átomo. La divulgación científica no pretende que estudiéis un curso de mecánica cuántica y que sepáis muchas matemáticas para saber que en el mundo de la mecánica cuántica el electrón se describe con una función de onda de probabilidad, porque no sabemos muy bien dónde está. La divulgación científica lo que os pide es que aprendáis todas estas cosas, las incorporéis a vuestra cultura y, por lo menos, si no en profundidad, seamos capaces de valorar qué es lo que hay detrás de la ciencia. Para poneros un ejemplo de cómo funciona la divulgación científica, lo primero que supongo que haríais, si os pongo esta diapositiva, es salir corriendo todos. Y menos mal que estamos en una planta baja, porque si no, hasta incluso creo que habría gente que se levantaría y se tiraría por una ventana al ver esta diapositiva. ¿Por qué es importante la divulgación científica? Porque, por ejemplo, un buen divulgador os puede contar que lo que estáis viendo aquí es una cosa que se llama las ecuaciones del campo gravitatorio. En la parte derecha tenéis masa. En la parte izquierda tenéis curvatura. Así que, aunque estas ecuaciones sean terriblemente complicadas, aunque haya un montón de investigadores que se dediquen a resolverlas y tengan que hacer análisis numéricos brutales y les cuesten meses y meses y años de estudio, la idea de esta ecuación, la idea básica, es que si yo coloco una masa, se produce una curvatura del espacio-tiempo. Es tan fácil como imaginarse una malla en la cual yo coloco un balón y entonces aparece una curvatura. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. La masa provoca curvatura. Y esa curvatura es lo que llamamos gravedad. La curvatura tiene un tensor aquí, que lo estáis viendo, es un objeto, que de nuevo lo vuelvo a repetir. Estoy viendo a algunos moviéndose incómodos por la mesa, pero es muy fácil de entender. Este tensor nos dice cómo se ha curvado el espacio cuando hemos colocado una masa. Para que os hagáis una idea, imaginaros que tenemos varios coches y estos coches van por una carretera recién asfaltada, lisa. Entonces, si nosotros vamos en esos coches, pues vamos a ir muy tranquilos. Vamos a coger ahora esos coches y los vamos a llevar a la montaña.
donde hay caminos de piedras, donde hay baches, donde hay agujeros. ¿Qué nos va a pasar cuando estemos conduciendo? Vamos a ir traqueteando todo el rato en esos coches. Pues este objeto que veis aquí, que aparece en la parte izquierda de esta ecuación, es precisamente esos coches. Nos dicen cuando colocamos una masa cuánto se ha curvado el tiempo, cuánto traqueteo hay, cuánto agujero hay debido a esa masa. Pero eso va más allá, porque dentro de, digamos, esta curvatura, ¿vale?, que nos dice cómo la masa ha curvado el espacio-tiempo, tenemos estos símbolos de aquí. Y no hace falta que sepáis qué significan, pero lo que sí que hace falta que sepáis es que eso nos da una idea de cómo de grande es el traqueteo. De tal manera que, por ejemplo, en estas ecuaciones que veis aquí, hay una solución que es cuando ese traqueteo ha hecho un agujero tremendo en el espacio-tiempo y ha provocado una singularidad. Lo que estáis viendo aquí es, si no os habéis enterado, es la foto de un agujero negro. Estas ecuaciones de aquí se formularon por primera vez hace 103 años, en 1916. La primera imagen que hemos obtenido de un agujero negro que predecían estas ecuaciones hace 103 años, la hemos conseguido este miércoles. Eso es alucinante. No solamente estas ecuaciones predecían la formación de agujeros negros, sino que además, bajo ciertas manipulaciones, generan ondas gravitatorias en algunos fenómenos. Por ejemplo, sabemos que dos estrellas de neutrones, cuando están girando muy deprisa, ¿vale?, en torno a ellas, al final van a terminar colapsando y cuando se produzca ese colapso, este objeto de aquí va a provocar una distorsión tal en el espacio-tiempo que se va a generar una perturbación que se va a propagar. Hoy en día, hace muy poquito, hace 4 años, fuimos capaces de detectar esas perturbaciones en el espacio-tiempo, esas ondas gravitacionales, y lo hicimos con un interferómetro que es capaz de medir contracciones de longitudes de 10 a la menos 21 metros. Estamos hablando de 1 millón de veces más pequeño que el protón que hay dentro de un núcleo atómico. Somos capaces de medir eso. Y de nuevo, hace 103 años que estas ecuaciones ya lo predecían. Pero no solamente eso, sino que estas ecuaciones tienen aquí un término, no sé si lo veis. Ese término de aquí es el que hoy en día asociamos con la energía oscura. La energía oscura nos hemos dado cuenta de que es prácticamente la totalidad del universo. Es un 75% de lo que hay en el universo. Estas ecuaciones ya nos estaban diciendo hace 103 años que a día de hoy nos íbamos a dar cuenta de que lo que creíamos conocer solamente es un 4%. El otro 25% es materia oscura y el otro 70% está incluido en esa constante que ya contenían esas ecuaciones hace 103 años. Para esto sirve la divulgación. Cuando habéis visto esta diapositiva al principio, todos queríais salir corriendo. Sin embargo, cuando os la he contado, cuando os la he explicado, cuando os he dicho que contiene ondas gravitacionales, cómo las podemos medir, la tecnología que hemos desarrollado para medirlas, cuando os he contado que predicen los agujeros negros y que 103 años finalmente hemos tenido una imagen real de un agujero negro, es cuando comprendéis la belleza que hay detrás de estas ecuaciones. Porque se habla mucho de la aplicabilidad de la ciencia, se habla muchísimo de que la ciencia es importante, pero además de tener esa aplicabilidad, hay una cosa de la que no se habla. La ciencia es maravillosa, es una preciosidad. Y la vida, la historia de las personas, del ser humano, sería igual de triste sin los poemas de Lorca, o sin la guitarra de Albéniz, o sin el Guernica de Picasso, que sin la maravilla de la ciencia. Muchas gracias.